Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Alueda Fiallos, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede La Tacunga. En este instante voy a proceder a explicar sobre la construcción de un dinamómetro casero, en base de la asignatura Física 1. El docente encargado de este proyecto es el ingeniero Diego Proaño. Objetivos de esta experimentación. Objetivo general. Diseñar y construir un dinamómetro en base a la utilización de un resorte. Objetivos específicos. Entender la ley de Hooke en base a la utilización de los conceptos aplicados en la construcción de un dinamómetro. Identificar la constante elástica de un resorte en base al cálculo matemático con ayuda de diferentes masas. Validar la experimentación en base a la teoría de errores, la cual no debe ser mayor al 2% del error relativo porcentual. Trabajo preparatorio. Fuerzas mecánicas. ¿Qué son las fuerzas mecánicas? En física, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Por lo tanto, la fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. En otras palabras, la fuerza es cualquier acción, esfuerzo o influencia que pueda alterar el estado de movimiento o de reposo de cualquier cuerpo. Esto quiere decir que una fuerza puede dar aceleración a un objeto, modificando su velocidad, su dirección o sentido de movimiento. Masa y peso. La masa es una propiedad fundamental de la materia y está definida como un número asignado a cada partícula, que fue obtenido mediante una comparación con un cuerpo patrón, utilizando una balanza. Por otro lado, el peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, como podemos ver en la ecuación de acá. Para un objeto de caída libre, la gravedad es la única fuerza que actúa sobre él. Por lo tanto, la expresión para el peso derivado de la segunda ley de Newton es el peso va a ser igual a la fuerza neta, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Fuerza elástica. Esta se denomina aquella fuerza que se produce cuando una superficie u objeto está sostenido en una posición de equilibrio por parte de una fuerza determinada, apareciendo como reacción que se pretenda restaurar su posición inicial o de equilibrio. Su fórmula es: la fuerza elástica va a ser igual a la constante elástica del resorte por el desplazamiento desde la posición inicial. ¿Qué es la energía potencial elástica? La energía potencial elástica es la energía potencial almacenada como consecuencia de la deformación de un objeto elástico, tal como el estiramiento de un muelle o resorte. Esta es igual al trabajo realizado para estirar el muelle, que depende de la constante del muelle, así como de la distancia recorrida. El trabajo realizado para estirar el muelle a una distancia X es trabajo va a ser igual a la variación de la energía potencial elástica, que va a ser igual a un medio de la constante del muelle o resorte por la variación de la distancia al cuadrado. La ley de Hooke. Esta ley es utilizada en física para calcular la elongación que sufre un material elástico a partir de la fuerza que aplicamos en él y de la constante de elasticidad del material sobre el que se aplica la fuerza. Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que se produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Por otro lado, la ley establece que la fuerza que devuelve un resorte a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza en esa posición. Dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? Es un instrumento para medir fuerzas. Este funciona gracias a un cilindro contenido en el interior de un cilindro mayor, que alberga un muelle. Además, cuenta con un par de ganchos, uno en cada extremo. Este cilindro hueco exterior que rodea el muelle lleva marcada una escala, de tal modo que al ejercer una fuerza sobre el gancho, el cursor se irá moviendo indicando el valor de la fuerza aplicada. Un dinamómetro está conformado por las siguientes partes: un muelle o resorte, un cilindro que alberga el muelle, dos ganchos, cada uno distribuido en cada extremo del dinamómetro, un gancho que sirve para sostén y otro que sirve para el que ejerce la masa o el peso. Y por último, una escala de medición en newtons, en kilos o en ambos. El procedimiento de armado y de calibración del dinamómetro. Continuamos con el procedimiento de armado. Para el procedimiento de armado vamos a realizar el siguiente proceso y vamos a necesitar los siguientes materiales. Un tubo de un diámetro de 1.5, una pulgada y media de diámetro, con una longitud de 37 centímetros, como lo podemos ver aquí. Además, necesitaremos otro tubo en cambio de una pulgada de diámetro, con una longitud de 45 centímetros. Necesitaremos además de un resorte con una longitud de 11,05 centímetros
un gancho de 7 centímetros de longitud, dos ganchos de 1 centímetro de longitud. Necesitaremos 10 diferentes masas para poder realizar la calibración del resorte. Necesitaremos también un playo, un tapón para el tubo de 1 pulgada y además de hoja milimetrada y de un esfero y un marcador. Por último, también necesitaremos cinta aislante. Comenzamos con el procedimiento armado. En primer lugar, vamos a ocupar el tapón y vamos a unirlo en un extremo del tubo, sin antes haber mencionado que este tubo se lo va a forrar para que se vea un poco más estético el funcionamiento del mismo. Y lo vamos a insertar en un extremo del tubo, de la siguiente manera. Una vez insertado, con ayuda del gancho de 1 centímetro de longitud y con ayuda procedemos a realizar un hueco en la mitad del tapón y enroscamos el gancho. Este gancho servirá para sostener las diferentes masas que van a ser calibradas en el dinamómetro, que en este caso va a ser un dinamómetro de 20 newtons. Continuamos realizando un orificio y cruzando un clavo en la mitad del tubo para poder ingresar el otro gancho y este que va a sostener el resorte, antes mencionado. Colocamos el resorte de la siguiente manera para que nos quede de la siguiente manera la construcción. Y procedemos netamente con el siguiente tubo, el tubo de 1 pulgada y media, y lo insertamos dentro del otro tubo, pero sin antes haber mencionado que necesitaremos la hoja milimetrada para poder calibrar y tomar los datos de las masas y del peso del mismo. Lo colocamos, el papel milimetrado colocamos dentro del tubo, lo enroscamos de la siguiente manera y con ayuda de la cinta aislante lo pegamos y lo sujetamos bien, debido a que esto nos va a indicar el peso de los diferentes cuerpos que van a ser medidos. Nos queda de la siguiente manera. Procedemos a ingresar el tubo más pequeño dentro del tubo más grande para que nos quede de la siguiente manera. Así. Procedemos aquí con el gancho más grande, procedemos a pasarlo y engancharlo en el resorte para que nos quede de la siguiente manera. Como podemos ver aquí, así. Con ayuda de cinta aislante procedemos a fijar el gancho con el tubo negro, que en este caso fue forrado con cinta aislante negra, para que mejore su estética. Y lo procedemos a enganchar para que este no produzca un movimiento y no genere un fallo en el dinamómetro, fallo de medidas. Procedemos a engancharlo y sujetarlo. Y nos queda el dinamómetro de la siguiente manera. Procedemos a realizar la calibración del resorte. Para iniciar con la calibración del resorte y del dinamómetro, vamos a realizar los siguientes pasos. Vamos a colocar el dinamómetro en una superficie alta para que este se sostenga acá. En este caso lo vamos a colocar en un clavo. Y vamos a marcar con ayuda de un esfero, vamos a marcar el punto de equilibrio del resorte y del dinamómetro, para así marcar un punto cero. De la siguiente manera. Como podemos ver aquí. Una vez realizado esto, necesitaremos de unas masas para poder realizar cuánto se desplaza el resorte y poder sacar su constante. En este caso vamos a ayudarnos de una funda y la vamos a insertar en el gancho antes mencionado. Vamos a insertar la masa y como podemos ver aquí, el resorte baja y el dinamómetro baja. Y en este caso, para poder medir la distancia, lo vamos a señalar con ayuda del esferográfico. Procedemos a realizar este mismo procedimiento con diferentes masas, que en este caso va a ser 10 masas de 0.230 kilogramos, y vamos a realizar el mismo proceso para todas ellas, para así obtener la calibración del resorte y para poder sacar el error absoluto y por ende el error relativo del mismo. Una vez ya realizada la calibración del resorte, procedemos a colocar los datos en función al peso de las masas. Para sacar el peso lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad, que en este caso vamos a utilizar el valor de 9,807 metros sobre segundos al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por la masa utilizada. Como podemos ver aquí en el dinamómetro, como marcamos un punto cero, para la masa número 1, que fue de 0,230,
230 lo multiplicamos por 9,807 y vamos a obtener de un peso en newtons de 2,2556 newtons. Y lo marcamos y lo colocamos en el papel milimetrado. Y este proceso lo realizamos las 10 veces que fue calculada, que fue pesada en las masas, y así para así sacar el valor del peso en newtons, que en este caso nos va a dar un peso máximo en newtons de 22,5169 newtons. Procedemos con el cálculo del error absoluto y el error relativo. Una vez concluido el procedimiento de armado y de calibración del dinamómetro, procedemos a realizar los siguientes, a identificar los siguientes cálculos. Con respecto a la calibración se utilizarán las siguientes masas, como podemos ver aquí. La masa 1, 10 masas de un rango de valores de 0,230, 0,231 y 0,224, la cual va a estar en kilogramos. Para los cálculos de la constante elástica del resorte necesitamos en primer lugar conocer la variación del resorte. Para la variación inicial del resorte vamos a utilizar la longitud del resorte, que en este caso es 0,1103 metros, y la variación final del resorte va a ser la variación que va a sufrir al momento de ingresar las diferentes masas establecidas. Y para la variación del resorte vamos a restar la variación inicial menos la variación final. Para el cálculo de la constante elástica vamos a hacer este procedimiento en las 10 mediciones con las 10 masas. En primer lugar vamos a conocer el peso, que va a ser multiplicado la masa utilizada por el valor de la aceleración de la gravedad, que es 9,807, dándonos aquí en la masa 1 un valor de 2,2556, y este valor del peso va a ser igual a la fuerza. El desplazamiento, en este caso, como podemos ver en la tabla de acá, es en la masa 1, o ROS 1, es 0,1003, y ese por ende se va a hacer el desplazamiento, y la fórmula de la constante elástica va a ser igual a la fuerza sobre el desplazamiento. Reemplazando los datos que obtuvimos acá, conocemos que la constante 1 va a ser 22,4885. Este proceso lo realizamos con las 10 masas, como anteriormente dicho. Para calcular el error absoluto necesitamos sacar las constantes elásticas que antes fueron explicadas cómo sacar, a las cuales les vamos a sacar el promedio. Y para sacar el error absoluto restamos la constante elástica del resorte menos la constante elástica promedio. Y el resultado que nos va a dar va a ser en valor absoluto. Para sacar el promedio del error absoluto, vamos a sumar las 10 restas en valor absoluto y las dividimos para ellas, generando un error absoluto de 0,15898. Para el error relativo, procedemos a realizar el promedio del error absoluto sobre el promedio de los valores con respecto a la constante elástica. Dividimos el 0,15898 dividido para el 221415, que es la promedio de la constante elástica, generándose un valor del error relativo de 7,1801 por 10 a la menos 3. Para sacar el error relativo porcentual, vamos a multiplicar este valor de aquí por 100, generándonos un error relativo porcentual de 0,7180, el cual está dentro del rango de 2% generado, antes mencionado. En las conclusiones. La construcción del dinamómetro nos permite identificar y conocer cómo actúa la ley de Hooke con respecto a un resorte, debido a que si se aplica una fuerza, que en este caso fue el peso de cada objeto utilizado, en esta práctica el resorte se va a expandir debido a que la fuerza que se aplica va hacia abajo, ocasionando que el resorte se expanda una longitud variable, que va a depender de la masa aplicada. Este resorte, al expandirse, se puede observar una fuerza elástica debido a que al quitar la masa el resorte vuelve a su estado inicial. Esto concuerda con la teoría, que nos dice que la fuerza elástica consiste en que cuando un resorte se encuentra en una posición de equilibrio por parte de una fuerza determinada aplicada, aparece como una reacción, una fuerza que pretende restaurar a su posición inicial del resorte. Por lo tanto, la fuerza elástica se pone al movimiento en el cual está sometido el resorte. Por otro lado, para realizar una correcta identificación de la constante elástica del resorte, esta se basó en una teoría de errores. Esta práctica está fundamentada en la ejecución de al menos 10 pruebas, de las cuales el resorte se va expandiendo de acuerdo al peso aplicado. Con estas pruebas se realizó el cálculo del error absoluto y el error relativo, comprobando que la práctica al no mostrar un error en relativo porcentual mayor al 2%. La constante elástica del resorte fue calculada de acuerdo a la fórmula de la fuerza elástica,
la cual establece que la fuerza elástica va a ser igual a la constante de elasticidad del resorte por el desplazamiento, para así conocer que la fuerza elástica, la cual en este caso de experimentación es el peso aplicado, mientras que el desplazamiento es cuánto se desplazó el resorte al aplicar la masa establecida. Con esto, fue posible calcular esta constante para así determinar una correcta calibración del dinamómetro realizado. Muchas gracias por su atención prestada.